Es un gusto poder saludarles nuevamente en el nombre de Cristo Jesús y extenderles una cordial bienvenida a nuestra serie El conflicto universal entre las fuerzas del bien y del mal, donde por la gracia de Dios estaremos estudiando el tema número 6 de la serie, titulado En tierra de ciegos, el tuerto es el rey. Así que vamos a invocar el nombre de Dios en oración antes de abrir su palabra, de manera que podamos hacerlo con la certeza de que seremos guiados a toda la verdad por la persona del Espíritu Santo. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, alabado y glorificado sea tu nombre, ahora y por siempre. Gracias, Señor, por el privilegio que nos das de poder estudiar tu palabra con la seguridad de que tu Santo Espíritu nos guiará al conocimiento de la verdad. Permite que cada uno de los que estamos acá presentes y nuestros amigos que nos sintonizan por las diferentes redes sociales podamos recibir la sabiduría del cielo y la inteligencia espiritual para discernir la enseñanza de tu palabra, porque lo pedimos de acuerdo a tu voluntad, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Para iniciar en esta hora, queremos invitarles a leer conmigo desde Apocalipsis 6 y el versículo 1, que menciona lo siguiente. Dice allí: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos. Paremos allí, porque lo primero que quiero analizar es dónde estaba el Cordero cuando abrió el sello que se menciona en el texto leído. Para esa respuesta tenemos que leer lo que dice el capítulo 5 de Apocalipsis, versículos 1 y versículo 6. Dice así la palabra de Dios: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Versículo 6. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 Espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Allí están todos los elementos que necesitamos para ubicar dónde estaba el cordero cuando tomó el libro y comenzó a desatar los sellos. El texto 1 y 6 menciona del capítulo 5 que es el cielo, porque allí estaba el trono de Dios y obviamente Dios el Padre está sentado sobre el trono. El texto 6 agrega que alrededor del trono están los 4 seres vivientes, que es un símbolo de los querubines y los serafines. Y también menciona que estaban los ancianos, que es un símbolo de los representantes de los mundos no caídos. Obviamente en este tema no tengo el tiempo para referirme con detalle de los ancianos, pero en nuestro canal de YouTube pueden buscar la serie titulada Los 24 ancianos, claro y sencillo, para tener mucha más evidencia y fundamento de a quienes ellos representan. Sin embargo, el escenario nos enseña que el Cordero, que es Cristo, estaba en el cielo cuando tomó el libro y comenzó a abrir los sellos. Con eso en mente, ahora podemos leer Apocalipsis 5 y el texto 2, porque dice allí: y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro
y desatar sus sellos. Es una pregunta que se está haciendo en el mismo cielo, en la misma presencia de Dios el Padre. Y la pregunta la está haciendo un ser celestial, porque a pesar de que es un ser perfecto, inmaculado, Él está interesado en saber algo que hasta este momento no se le ha revelado. Él no sabe quién tiene derecho de tomar el libro y desatar sus sellos. Él no sabe quién se lo merece. Él no sabe quién se ganó el honor y el privilegio, y por lo tanto pregunta a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? El texto 3 y 4 agrega: y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, hablando el apóstol Juan, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. En otras palabras, no había ninguno de los seres angelicales perfectos, capacitados con el derecho de tomar ese libro y desatar los sellos, porque no había ninguno digno en el cielo. Además de eso, no había ninguno digno en la tierra entre los seres humanos que fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Ni los santos varones como Enoc, Moisés o Elías, mucho menos los rebeldes seres humanos como Caín, como Acab y como Judas. Es por eso que el apóstol San Juan lloraba mucho cuando no se encontraba a ninguno digno de tomar el libro y desatar los sellos, porque la información escrita en ese libro era crucial para la salvación del apóstol Juan y la salvación de toda la humanidad. Y en ese contexto es que aparece Apocalipsis 5 y el versículo 5 lo siguiente. Dice allí: y uno de los ancianos me dijo: no llores, Juan. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Paremos allí. En medio de la zozobra del apóstol San Juan, en medio de la tristeza, el sufrimiento y las lágrimas, uno de los ancianos, uno de los representantes de los mundos no caídos, le dicen al apóstol Juan: ya no llores, porque hay solución para tu problema, hay solución para tu pecado, hay salvación en el león de la tribu de Judá, la raíz de David, porque él es el único que en este conflicto universal entre las fuerzas del bien y del mal, entre el misterio de la piedad y el misterio de la iniquidad, el único que ha vencido. Hay poder en Cristo Jesús. Así que ya no llores, Juan, porque el león de la tribu de Judá ha vencido, de acuerdo al texto 5, en la última parte, para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. ¿Para qué venció el león de la tribu de Judá? ¿Cuál es la explicación que da el anciano? Dice claramente que Cristo venció para poder tener derecho, para poder ganarse el honor, el privilegio, para poder merecer tomar el libro y abrir los 7 sellos. Por eso cuando Cristo muere en la cruz en victoria, era necesario que Él resucitara al tercer día y en su momento fuese recibido arriba en gloria, como estudiamos en el tema anterior. Porque el proceso de la salvación no culmina en la cruz. Cristo tenía que levantarse en victoria porque es un vencedor. Tenía que ser recibido arriba en gloria para poder
desatar los 7 sellos que están en el libro. Por eso él venció. Y el anciano le está dando una explicación detallada al apóstol Juan para que deje de llorar y para que pare de sufrir. ¿Será que alguien me está escuchando en esta hora? Porque cuando Juan escuchó al anciano, el texto 6 menciona que Juan miró y vi, dice Juan, que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie, ahora escuchen bien, un cordero como inmolado. No olviden ese detalle porque es crucial. Juan escuchó que el que venció era el león de la tribu de Judá, la raíz de David. Pero cuando Juan se volteó para mirar, lo que él contempló con sus ojos fue un cordero como inmolado, porque la victoria de Cristo la obtuvo dejándose inmolar, dejándose crucificar en la cruz del Calvario como un cordero siendo llevado al matadero. Lo que parecía la derrota más grande de Cristo, lo que parecía el fracaso más terrible que pudo haber tenido Cristo, de acuerdo al concepto de los discípulos, desde la perspectiva celestial, era la mayor victoria en el conflicto universal. Por eso tenemos que aprender a ver las cosas como la mira Dios, porque las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Cristo venció cuando fue inmolado. Cristo venció cuando fue crucificado. Cristo venció cuando fue desbaratado como un criminal en la cruz, desnudado, humillado, avergonzado, aparentemente derrotado según el criterio humano, pero de acuerdo al conflicto universal y los últimos reportes de Apocalipsis 5, esa fue la mayor victoria de Cristo contra Satanás. De hecho, si usted lee con cuidado el texto 6, se va a encontrar que hay 3 referencias puntuales a atributos divinos, de los cuales Cristo tan solo posee 2. Dice el texto así: y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. Ahora escuche bien, ¿qué es lo que tenía el cordero como inmolado? Número 1, tenía 7 cuernos. ¿Qué más poseía este cordero? Número 2, y 7 ojos. Muy importante estos detalles, porque el número 7 en la Biblia representa perfección. Y cuando el texto menciona que Cristo, el Cordero, tiene 7 cuernos, tenemos que entender que en algunos contextos el cuerno representa poder. Tome nota del Salmo 22, versículo 21 y Deuteronomio 33, 17 para que lo leas con calma en casa. El cuerno representa poder y Cristo tiene 7 cuernos porque Él posee un poder perfecto. En su condición divina, Cristo es omnipotente. Además de eso, dice que Él tenía 7 ojos, porque en algunos contextos de la Biblia, los ojos representan sabiduría. Tome nota de Efesios 1:18 y también el Salmo 19 y el texto 8, para que lo leas con mucho cuidado. Allí explica que los ojos representan sabiduría. Y Cristo posee 7 ojos porque Él tiene en su condición divina una sabiduría perfecta. Es decir, Cristo es omnisciente. Los 7 cuernos nos habla acerca de su omnipotencia, que todo lo puede, y los 7 ojos nos habla de su
omnisciencia, que todo lo sabe. Pero si usted lee con cuidado la última parte del texto 6, se va a dar cuenta que hay un atributo más que es divino, pero que Cristo ya no lo posee. Cristo lo perdió. Voluntariamente lo entregó. Porque cuando decidió hacerse hombre, cuando el misterio de la piedad entró en acción y Dios fue manifestado en carne, Cristo entregó ese atributo divino, no de una manera temporal, sino para siempre. Porque ama tanto al ser humano que está dispuesto a entregarlo todo para que Juan deje de llorar, para que Juan se llene de esperanza y para que todos aquellos que estudien las profecías de Apocalipsis escritas por el apóstol San Juan sepan con toda seguridad que hay poder en Cristo Jesús y que Él ha vencido para que los que creen en Él sean más que vencedores. Así que la última parte del texto 6 nos dice que además de 7 cuernos, además de 7 ojos, otro atributo divino son los 7 espíritus. Y en este contexto le animo a tomar nota de Hebreos 1, 13 y 14, porque los espíritus ministradores, de acuerdo a Hebreos, son los santos ángeles. Y esos individuos, por su naturaleza espiritual, pueden movilizarse sin limitaciones y a grandes velocidades. De allí que Apocalipsis 5 y el texto 6 utiliza el símbolo de 7 espíritus para referirse al atributo divino de la omnipresencia. Es decir, puede estar en todos los lugares a la misma vez porque tiene presencia perfecta en todo el universo. ¿Será que me estoy dando a entender? Porque estamos hablando de 3 atributos divinos que aparecen simbolizados en Apocalipsis 5 y el texto 6. Número 1, 7 cuernos. Representa omnipotencia. Todo lo puede. Número 2, 7 ojos. Representa omnisciencia. Todo lo sabe. Y número 3, 7 espíritus, que representa omnipresencia, que está en todo lugar a la misma vez. Y de estos 3 atributos divinos, vimos claramente que Cristo, el Cordero como inmolado, solamente posee 2. Porque el texto dice que Él tenía los 7 cuernos y también tenía los 7 ojos. Pero Cristo ya no tiene, ya no posee los 7 espíritus, o sea, la omnipresencia, porque la entregó por amor a ti cuando adoptó sobre sí la naturaleza humana. Con razón, en San Juan 3 y el texto 16, la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Dios no prestó a Cristo a la humanidad. Dice el texto que Dios el Padre dio a Cristo a la humanidad. Lo entregó para siempre a la familia humana. Cristo seguirá siendo humano por toda la eternidad y por consiguiente nunca jamás volverá a cumplir con la característica, con el atributo divino de los 7 espíritus, de la presencia en todo lugar, de la omnipresencia. Por eso Cristo dijo: os conviene que yo me vaya. Necesito ser recibido arriba en gloria, porque voy a enviarles otro consolador, el Espíritu Santo, que sí podrá estar con ustedes en todo lugar y en todo momento, porque Él sí es omnipresente.
Y siguiendo esa misma línea de pensamiento, Isaías 9:6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, hablando de Cristo cuando nace en este mundo en cumplimiento del misterio de la piedad. Pero el texto dice claramente que el niño no solamente nació, sino que el Hijo nos fue dado. Dios el Padre dio a Cristo para siempre. Cristo seguirá siendo nuestro hermano mayor para siempre. Él tendrá una condición humana para siempre. Y por eso perdió su omnipresencia por amor a ti y por amor a mí. Y su amor es tan grande por nosotros que aún después de ser recibido arriba en gloria, porque Apocalipsis 5 está hablando de ese momento que Cristo fue recibido arriba en gloria, como estudiamos la semana pasada. Sin embargo, los seres celestiales, cuando miran a Cristo, dice el texto 6 que lo miran como un cordero inmolado. Y la pregunta es, ¿qué es lo que ellos miran en él para relacionarlo con un ser inmolado, con un ser crucificado, con un ser desbaratado, si Cristo está allá arriba con ellos en la gloria? Bueno, acompáñame un momentito a San Juan 20 y leamos del verso 24 en adelante. La palabra de Dios dice así: pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Está hablando del día de la resurrección de Jesús. Sigamos leyendo. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Tomás está pidiendo pruebas indubitables para decir y creer que Cristo vive. ¿Me están siguiendo, sí o no? Sigue diciendo: 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Ahora escuchen bien, texto 27. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Pregunto, ¿tenía Cristo pruebas contundentes, indubitables, de que Él era el mismo que había sido clavado en la cruz, sí o no? Claro que sí. Y el texto 28 dice que Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Lo que antes no creía, ahora lo creo, porque he visto las huellas de la cruz en tu cuerpo. He visto que eres el mismo cordero inmolado, pero que ahora vive por los siglos de los siglos. Ahora sí creo, dice Tomás. Y Cristo le dijo en el texto 29, porque me has visto, Tomás, creíste. ¿Qué fue lo que vio Tomás para creer? Vio todas las señales de la crucifixión de Cristo cuando como cordero fue inmolado en el cuerpo de Cristo, y esas pruebas indubitables fueron suficientes para que este discípulo incrédulo terminara confesando que Cristo era el Señor. Con eso en mente, ahora quiero invitarle a leer Hechos 1, versículos 1 y 2, que añade lo siguiente. Dice allí: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba. ¿Hasta qué día, mis hermanos y amigos? Dice el texto: hasta el día en que fue recibido arriba.
obviamente en gloria, de acuerdo a lo que hemos estudiado en el tema anterior. Porque el misterio de la piedad enseña que al final del proceso aquí en la tierra, Cristo debía ser recibido arriba como recibido arriba en gloria. Y el texto 2 sigue diciendo, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Ahora tomen nota del texto 3 porque es crucial. Dice allí, a quienes también después de haber padecido, es decir, después de haber sido inmolado, Cristo se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. Después de su crucifixión, después de haber sido inmolado como cordero, Cristo resucitó, apareció vivo, los discípulos pudieron verlo, incluyendo Tomás el incrédulo, y las pruebas eran tan poderosas, tan contundentes, que podían refutar las dudas más grandes en la mente de Tomás. Pruebas indubitables, pruebas irrefutables, pruebas contundentes son las que Cristo tenía en su cuerpo después de haber resucitado, y son las señales de su crucifixión. Y es allí que el texto 9 agrega, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Pregunto, ¿los discípulos estaban viendo a un Jesús humano, sí o no? Claro que sí. Era un ser humano, resucitado pero humano, con un cuerpo glorificado pero humano. Y en ese cuerpo todavía estaban las señales de la cruz. Tomás lo vio, Tomás lo tocó, porque Cristo lleva en su cuerpo las señales de su crucifixión. Y el texto 9 dice que asimismo fue alzado al cielo. De hecho, el texto 10 continúa diciendo, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, paremos allí. Pregunto, ¿subió Jesús al cielo con un cuerpo humano, sí o no? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio. Cristo fue dado a la humanidad para siempre. Isaías 9:6 dice, un niño nos es nacido, un hijo nos es dado. Dios el Padre lo dio para que sea nuestro hermano mayor para siempre. Y este mismo Jesús, con un cuerpo humano glorificado y con las señales de la cruz en su cuerpo, ascendió al cielo. Y el texto 11 dice que así como ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. En otras palabras, cuando él fue recibido arriba en gloria, no le quitaron las señales de la cruz de su cuerpo. Él permanecerá con las señales para siempre. Por eso en Apocalipsis 5 y el versículo 6 explica que los seres celestiales, los seres vivientes, los querubines, los serafines, los ancianos, que son seres de otros mundos que no han caído, miraron a Cristo y lo identificaron como un cordero inmolado, porque aún en su cuerpo ellos pueden ver las señales de la cruz. Con razón en 1 Timoteo 3:16 el apóstol dice que indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles,
creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Porque solamente un ser que nos ama con amor eterno estaría dispuesto a abandonar su gloria, despojarse su grandeza, nacer en un pesebre, criarse en un barrio marginal, soportar el desprecio, el rechazo, la humillación, el maltrato, finalmente la cruz del Calvario, y entonces levantarse al tercer día en victoria como el león de la tribu de Judá, pero llevarse al cielo un cuerpo humano que le ata a un lugar a la vez, pierde a su omnipresencia para siempre, y ese cuerpo humano se lo lleva cicatrizado al punto que los seres celestiales todavía en la gloria lo ven como un cordero inmolado, porque las mismas señales que Tomás vio en él, los 24 ancianos, los querubines y los serafines los siguen viendo en la gloria, porque Cristo Jesús, por amor a ti y por amor a mí, llevará las señales de la cruz por toda la eternidad. Y por eso el único digno en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra de tomar el libro y desatar los 7 sellos es el Cordero que fue inmolado y que vive por los siglos de los siglos. Y es con ese escenario en mente que ahora le invito a leer conmigo desde Apocalipsis 6 y el versículo 1 y 2, que dice lo siguiente: palabra de Dios. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Versículo 2. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dado una corona, y salió venciendo y para vencer. Este caballo blanco representa la primera etapa o periodo por el cual pasa la iglesia de Cristo en esta tierra desde que Cristo fue recibido arriba en gloria. El color blanco indica que es un periodo de mucha pureza espiritual. Doctrinalmente la iglesia estaba pura. El Espíritu Santo había sido derramado en el aposento alto, de acuerdo a Hechos el capítulo 2, después que Cristo fue recibido arriba en gloria. Y los apóstoles, por amor a Cristo, enamorados con su maestro, decidieron predicar las doctrinas puras a tiempo y fuera de tiempo, y su amor juntamente con sus obras, dirigidas obviamente por el Espíritu Santo, les garantizó una experiencia de muchas victorias. Por eso el texto 2 dice que salieron venciendo y para vencer. Y este periodo del caballo blanco es equivalente al periodo que estudiamos en temas anteriores de la iglesia de Éfeso. La primera iglesia y el primer caballo son equivalentes. Por otro lado, Apocalipsis 16, versículos 3 y 4 agrega lo siguiente: cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, que es rojo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Es evidente que el lenguaje mismo nos ayuda a entender que las cosas cambiaron. Las victorias de la primera etapa calentaron a los enemigos de Cristo y sus seguidores, y entonces comenzaron a matar unos y a otros con la gran espada de la persecución. Por eso el caballo es bermejo o rojo,
dándonos a entender la cantidad de sangre derramada de cristianos inocentes que preferían morir antes que negar su fe. De hecho, el texto enseña que el que montaba el caballo le fue dado poder de quitar de la tierra la paz. Porque cuando las personas en esta tierra no aman a Cristo y no respetan la palabra de Dios, ellos se calientan contra aquellos que sí lo aman. Por eso Cristo dijo en Mateo 10:34 en adelante lo siguiente: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. Oh no, no he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión o división al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y ahora escuchen bien el texto 36. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Por eso Cristo dice en el texto 37 que el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Y es a raíz de estas enseñanzas que los verdaderos cristianos del segundo periodo, cuando el caballo se tiñó de rojo con la sangre de cada uno de ellos, prefirieron ser martirizados antes que negar a Cristo. Prefirieron ser rechazados por sus familiares antes que negar a Cristo, porque habían entendido que Cristo enseñó en la segunda iglesia, que es Esmirna, y que dicho sea de paso, es equivalente al segundo caballo, que había que ser fiel hasta la muerte, de acuerdo a Apocalipsis 2 y el versículo 10. Porque si eran fieles hasta la muerte, Cristo les daría la corona de la vida. Y ese mismo Cristo que les promete la corona de la vida, también les dijo en Apocalipsis 2:11 que si ellos vencían el temor a la primera muerte, Él por su poder les garantizaba que no sufrirían daño de la segunda muerte, porque Cristo es el que vive, pero estuvo muerto, mas he aquí vive por los siglos de los siglos. Amén. Y hay poder en Jesús para librar a todo aquel que muere en él de la segunda muerte. Así que el primer caballo, el blanco, es equivalente a la primera iglesia de Éfeso. El segundo caballo, el rojo o bermejo, es equivalente a la segunda iglesia de Esmirna. Y si leemos Apocalipsis 6, versículos 5 y 6, vamos a llegar a la conclusión de que este tercer caballo también es equivalente a la tercera iglesia. Leamos el texto bíblico que dice así: cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro. Note que el caballo pasó de ser blanco a rojo, y ahora dice el texto que el caballo está negro. Y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Ahora escuchen bien el texto 6. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario. Y 6 libras de cebada por 1 denario. Pero no dañes el aceite ni el vino. En primer lugar, quiero mencionar que el color negro del caballo nos ayuda a entender que la experiencia doctrinal de la iglesia pasó de ser pura cuando el caballo era blanco a una experiencia doctrinal corrupta. Ese es un detalle muy importante.
Además de eso, el texto menciona que ahora hay una balanza de por medio y obviamente esta balanza se está inclinando del lado que opone y va en contra de Cristo. Porque es en este tercer periodo donde el emperador Constantino se convierte al cristianismo e introduce todo el paganismo a la iglesia, al punto que de un lado de la balanza había paganismo y otro lado de la balanza había cristianismo. Sin embargo, el texto 6 enseña que la influencia del paganismo fue tan fuerte en la iglesia que los ingredientes para el pan de vida comenzaron a ser comercializados sin asco. 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario. Ya no había temor de Dios en la iglesia, ya no respetaban las doctrinas puras de Cristo. Más bien comenzaron a vender la salvación y el perdón a través de las indulgencias practicadas en la iglesia romana. Debo decirles, apreciados amigos, que el tercer caballo, que es de color negro, es equivalente a la tercera iglesia llamada Pérgamo, donde se introdujeron las doctrinas falsas de Balaam, de los Nicolaitas y todas las demás para corromper, ennegrecer y oscurecer la experiencia doctrinal, al punto que empezó una era de tinieblas sin precedentes. No obstante, hay un detalle muy importante en la parte final del texto 6, porque dice allí que no debían dañar el aceite ni el vino. A pesar de que la palabra de Dios se había comercializado, a pesar de que el paganismo se inclinaba con mayor peso en la balanza, dejando atrás el cristianismo, a pesar de que el caballo blanco quedó en la historia y fue reemplazado por un caballo negro porque las doctrinas se habían corrompido, el texto nos dice que Dios se encargó en esa época, en esa etapa, en esa era de tinieblas espirituales, de que no dañaran el aceite ni el vino, porque en este contexto el aceite representa al Espíritu Santo y el vino representa la palabra de Dios pura y sin adulterar. El mejor vino que Cristo guardó para el final. Y Cristo nos enseña que aún en medio de tinieblas espirituales, donde la balanza se inclina a favor del paganismo, Él siempre tendrá hombres y mujeres que se aferran al buen vino que fue dado por Cristo y que se dejarán guiar y dirigir por el Espíritu Santo, representado por el aceite. ¿Me están siguiendo, sí o no? Gloria a Dios, veo que están conectados por acá. Así que vamos a leer ahora lo que dice el capítulo 6 de Apocalipsis, versículos 7 y 8, respecto al cuarto caballo en la secuencia. Dice allí: cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Así como los primeros 3 caballos son equivalentes con las primeras 3 iglesias, este cuarto caballo también es equivalente con la cuarta iglesia. Es decir, el caballo blanco representa la pureza de la etapa de Éfeso. El caballo rojo representa la persecución de la etapa de Esmirna.
El caballo negro representa la corrupción doctrinal de la etapa de Pérgamo. Y ahora el caballo amarillo representa el periodo más largo de persecución y tribulación de la iglesia encontrada en el periodo de Tiatira. De hecho, este es el único jinete que se menciona por nombre. Si usted lee el versículo 8, dice que el jinete de este caballo amarillo se le llama muerte. Y este jinete es el único que aparece con un asistente, con un ayudante que se le llama el Hades. Porque este periodo del caballo amarillo es el más extenso en la historia del pueblo de Dios, donde de acuerdo al texto 8 han sido martirizados con espada, con hambre, con mortandad, con las fieras de la tierra, en la hoguera y de miles de formas distintas en las cuales Satanás utilizó al misterio de la iniquidad, a Jezabel, a la iglesia de Roma, para acabar con los verdaderos seguidores de Cristo. Claro está que el texto 8 menciona que la potestad que tendría el misterio de la iniquidad, la autoridad que tendría Jezabel o la iglesia de Roma sería sobre la cuarta parte de la tierra. Y eso es para que pongamos en perspectiva que si en un dominio parcial mató a tantos millones de cristianos inocentes, ¿qué no hará la iglesia de Roma cuando vuelva a tener autoridad, pero ahora sí a nivel mundial? ¿Será que me están escuchando, sí o no? Por eso Cristo dice en Mateo 10, 38 y 39 que el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Y el que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Porque en la Edad Media, en el periodo del oscurantismo, Jezabel, el misterio de la iniquidad, la iglesia de Roma, hizo cuanto quiso y prosperó. Prohibió y quemó las Biblias como le dio la gana. Martirizó a los inocentes y los quemó vivos en la hoguera. Los torturó sin misericordia. Los dejó morir de inanición. Los decapitó por montón. La iglesia de Roma, en el periodo de mayor oscuridad espiritual en la historia, acabó con miles y millones de hombres y mujeres que su único pecado era amar a Cristo y respetar la autoridad de la palabra de Dios. Y obviamente todo esto ocurrió porque en tierra de ciegos aún el tuerto es rey. Cuando la gente es ciega espiritualmente, creen todo y cualquier cosa que diga el rey. Y es así como la iglesia de Roma infiltró y saturó el mundo religioso con gran cantidad de doctrinas falsas y tradiciones paganas, al punto que cualquiera que llegara a conocer la verdad bíblica y la creía, entonces era considerado por la iglesia como un hereje. Y por eso vuelvo a recalcar que en tierra de ciegos el tuerto es rey, porque la iglesia que reinaba y gobernaba, aún siendo tuerta, sentenciaba a la hoguera a aquellos que consideraba herejes. Lo interesante del caso es que esos mismos que la iglesia tildaba de herejes, para Cristo Jesús eran héroes de la fe. ¿Me están escuchando, sí o no? Porque entre esos miles y millones de héroes de la fe, hoy quiero mencionar a dos de ellos llamados Hus
y Jerónimo, porque fue Jerónimo, después de haber regresado de Inglaterra y traer los escritos que consiguió de Wycliffe, que fue utilizado por Dios para que Hus llegara a conocer las verdades bíblicas y comenzar a protestar contra Jezabel. Porque entre más Hus leía y entendía los escritos de Wycliffe, no podía tolerar las abominaciones que se hacían en nombre de la religión. Pero indudablemente al protestar se metió en problemas con Jezabel, con el misterio de la iniquidad, y le acusaron de ser el perturbador de Israel. Y por la influencia de la iglesia de Roma, muchas personas opinaron que Hus tenía la culpa de todas las calamidades que estaban cayendo sobre Praga. Porque esas personas habían aprendido a mirar en el Papa al representante de Dios mismo aquí en la tierra, como aquel que tenía las llaves del cielo y del infierno, y que tenía el poder para invocar juicios temporales, así mismo como juicios espirituales. La gente estaba en tanta oscuridad espiritual, tenían tanta ceguera espiritual, que ellos creían que el Papa podía abrirles o cerrarles las puertas del cielo. Al punto que cuando él decretaba que una ciudad o una nación estaba en entredicho o maldecida por la iglesia de Roma, entonces los difuntos no podrían entrar en la mansión de los bienaventurados. La gente se paniqueaba tanto porque se suspendían todos los servicios religiosos. Las iglesias eran clausuradas. Las ceremonias del matrimonio se verificaban en los cementerios, y a los muertos se les negaba la sepultura en los camposantos. Todas estas cosas las sufría la ciudad de Praga por las acusaciones que la iglesia de Roma levantó contra Hus. Pero con todo y eso, el reformador de Jehová continuó predicando y haciendo su obra. Inclusive en algún momento escribió una carta para despedirse de sus hermanos, porque estaba dispuesto a morir por aquello que creía. Y fue así como en una ocasión lo apresaron, lo encerraron en el calabozo, y después de mucho sufrimiento, mucha tortura y aún estar debilitado por la enfermedad, llegó el momento para ejecutar al héroe de la fe, considerado por el rey tuerto como un hereje, porque en tierra de ciegos aún el tuerto es rey. Pero bendito sea el nombre del Señor, que a pesar de varios intentos de la iglesia de Roma para que este reformador se retractara, negara a Cristo y negara su fe, el hombre de Dios dijo que tomo a Dios por testigo de que todo lo que he escrito y predicado ha sido con el fin de rescatar a las almas del pecado y la perdición. Y por consiguiente, con el mayor gozo confirmaré con mi sangre aquella verdad que he anunciado por escrito y de viva voz. Y apreciados hermanos y amigos que me escuchan, cuando las llamas comenzaron a arder en torno de Juan Hus, el hombre de Dios principió a cantar: Jesús, Hijo de Dios, ten misericordia de mí. Y continuó cantando y cantando y cantando hasta que su voz enmudeció para siempre, porque Juan Hus entendió que tenía que ser fiel hasta la muerte, y Cristo le daría la corona de la vida. Por otro lado, Jerónimo, su amigo, oh mis amigos, qué grandes testimonios encontramos en estos dos héroes de la Edad Media.
Hus y Jerónimo, porque ciertamente después de la muerte de Hus, Jerónimo siguió llevando la luz de Cristo al mundo, siguió proclamando y protestando contra el misterio de la iniquidad, contra Jezabel, contra la iglesia de Roma. Y obviamente la iglesia no se quedó de brazos cruzados, capturó a Jerónimo, lo encarceló, lo torturó, lo expuso a sufrimiento intenso y hostil al punto de llevarlo a retractarse y negar a Cristo y la verdad, cosa que obtuvieron temporalmente porque Jerónimo se paniqueó y negó los escritos de Wycliffe y los escritos de Hus. Sin embargo, cuenta la historia universal que este hombre volvió a llenarse de fe, valor, esperanza y confianza en Cristo, porque el que empezó la buena obra en Jerónimo, aleluya, la perfeccionó hasta el día final. Y este hombre de Dios, este héroe de la fe, enderezó sus pasos por el poder del Espíritu Santo y le dijo a los líderes de la iglesia de Roma que aunque anteriormente se había retractado, ahora sí estoy también listo para morir, al igual que mi amigo Hus. No voy a retroceder ante los tormentos que hayan preparado para mí mis enemigos. Más bien, aprovecho esta ocasión para confesar que de todos los pecados que he cometido desde mi juventud, ninguno pesa tanto sobre mí, ni me causa tan acerbo remordimiento como el que cometí en este funesto lugar cuando aprobé la inicua sentencia pronunciada contra Wycliffe y contra el santo mártir Juan Hus, maestro y amigo mío. Sí, lo confieso de todo corazón, decía Jerónimo, y declaro con verdadero horror que desgraciadamente me turbé, me paniqué cuando vi la muerte por delante. Pero Dios Todopoderoso, te pido que te dignes de perdonar mis pecados y en particular este que es el más monstruoso de todos. Y es en ese contexto que condujeron a Jerónimo al lugar de la ejecución. Y mientras lo trasladaban, el siervo de Dios iba cantando con el rostro iluminado de gozo y paz. ¡Cuán grande testimonio de estos hombres de Dios que por amor a Cristo lo entregaron todo, aún su propia vida, porque habían creído que el que pierde su vida por causa de Cristo la hallará? Pero el que salva su vida y rechaza a Cristo, la perderá. Oh, sí, amigos que me escuchan, porque cuando el verdugo estuvo a punto de prender la hoguera en la cual se habría de calcinar Jerónimo, este hombre de fe le dijo al verdugo: ¿por qué lo vas a encender por atrás? Ven por delante sin vacilar. Prende la hoguera en mi presencia, porque si yo hubiera tenido miedo, no estaría aquí. Y las últimas palabras que pronunció este siervo de Jehová mientras las llamas le envolvían fueron una oración donde dijo: Señor, Padre Todopoderoso, ten piedad de mí y perdóname mis pecados, porque tú sabes, oh Padre, que siempre he amado tu verdad. Mis hermanos y amigos que me escuchan, permítame terminar recordándote que en tierra de ciegos aún el tuerto es rey, porque solamente una iglesia tuerta podría sentenciar a hombres como Hus y Jerónimo a la hoguera, tildándolos de herejes, cuando en realidad ante la vista de Cristo estos dos hombres
ambos se portaron como valientes al aproximarse su última hora, porque se prepararon para ir a la hoguera como se hubieran preparado para ir a una boda. Ni siquiera dejaron oír un grito de dolor cuando las llamas subieron sobre ellos. Más bien entonaron himnos y cantaron para la gloria de Dios, porque lo que la iglesia de Roma tilda de herejes, Cristo les llama héroes.